Welcome to my channel. El frío me atravesaba los huesos cuando mi hija Luciana abrió la puerta de mi propia casa y me empujó hacia afuera con una sola mano. Era mi cumpleaños número 69. La bolsa de ropa cayó a mis pies sobre la nieve que ya cubría la acera. Apenas pude agarrarla antes de que Gustavo, mi yerno, apareciera detrás de Luciana con esa sonrisa que siempre me había dado mala espina. «Vamos a ver hasta cuándo logra vivir sin nosotros», suegrita dijo burlándose, con el celular en la mano grabando cada segundo de mi humillación. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé ahí, sentada en la acera bajo una nevada intensa, viendo cómo las luces de mi propia casa se apagaban una por una. La casa que yo había comprado con el sudor de 30 años de trabajo. La casa donde crié a Luciana sola después de que su padre muriera. La casa que firmé a nombre de ella porque confiaba en mi hija. ¡Qué tonta fui! Mis manos temblaban mientras abría la bolsa. Dentro había apenas 3 blusas viejas, un pantalón roto y el suéter tejido que mi madre me había hecho antes de morir. Me lo puse rápido, pero no era suficiente contra el viento helado que cortaba como vidrio. Encontré también una bufanda delgada y me la enrollé en el cuello. La calle estaba desierta. Eran casi las 8 de la noche y la temperatura seguía bajando. Podía ver mi aliento formando nubes blancas frente a mi rostro. Mis pies ya estaban entumecidos dentro de mis zapatos gastados. No tenía a dónde ir. Luciana se había encargado de alejarme de todos mis amigos durante los últimos 3 años. «Mamá, ellos solo quieren tu dinero», me decía. «Mamá, a tu edad ya no deberías andar de fiesta con esas viejas chismosas». Poco a poco, fui cancelando reuniones, dejando de contestar llamadas, hasta que ya no hubo nadie. Me quedé sola con mi hija y mi yerno. Y ahora ni siquiera los tenía a ellos. Intenté pararme, pero mis piernas no respondían bien. El frío me había entumecido más rápido de lo que pensé. 69 años pesan cuando estás tirada en la nieve sin ningún lugar donde refugiarte. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba por la calle tambaleándose, como si cada paso le costara la vida. Su ropa estaba completamente rasgada. La camisa colgaba de sus hombros en tiras que dejaban ver su piel enrojecida por el frío. No traía abrigo. Sus pantalones tenían desgarros enormes en las rodillas. Y sus labios. Dios mío, sus labios estaban morados, casi negros por la hipotermia. Venía directo hacia mí, pero su mirada estaba perdida, como si no me viera realmente. Sus ojos vidriosos miraban al vacío. Cada respiración suya formaba una nube de vapor que se disolvía en el aire helado. Me olvidé de mi propio frío. Me olvidé de que acababan de botarme de mi casa como basura. Me olvidé de todo excepto de ese hombre que claramente estaba muriendo congelado frente a mis ojos. «Señor», lo llamé, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Él se detuvo. Sus ojos finalmente se enfocaron en mí. Tenía la mirada de alguien que ha perdido toda esperanza. De alguien que ha tocado fondo y ya no le importa si vive o muere. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo apenas unos minutos antes. Sin pensarlo 2 veces, me quité el suéter que mi madre había tejido. El único recuerdo físico que me quedaba de ella. El frío me golpeó el pecho como un puñetazo, pero no me importó. Me quité también la bufanda del cuello. «Tome», le dije extendiéndole ambas cosas. «Por favor, póngase esto». El hombre me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las prendas. «Pero usted», como murmuró con voz ronca, «usted también tiene frío». «Yo estaré bien», mentí. «Usted está peor que yo. Por favor». Él tomó el suéter y la bufanda con manos temblorosas. Se los puso lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos. Había algo extraño en su mirada. Algo que no pude descifrar. No era solo agradecimiento. Era algo más profundo. Más intenso. «Gracias», dijo simplemente. Su voz sonaba quebrada. «Gracias». Y entonces pasó algo que me dejó helada por dentro. Él se acercó, puso su mano sobre mi hombro por un segundo, y después siguió caminando por la calle sin mirar atrás. Desapareció entre la cortina de nieve que caía cada vez más fuerte. Me quedé ahí sentada, ahora sin suéter ni bufanda, temblando violentamente. El frío era insoportable.
Podía sentir cómo mis dedos se ponían rígidos. Mis labios empezaban a partirse. Mi piel ardía y al mismo tiempo estaba completamente entumecida. Quizás iba a morir ahí. Quizás era mi destino. Morir congelada en la acera el día de mi cumpleaños, expulsada por mi propia hija, habiendo dado mis últimas prendas de abrigo a un extraño. Qué final tan patético para una vida de sacrificio. Cerré los ojos e intenté recordar algo bueno. Algo que valiera la pena. Pero todo lo que venía a mi mente era el rostro de desprecio de Luciana. La risa burlona de Gustavo. Los años trabajando hasta la extenuación para darle a mi hija todo lo que yo nunca tuve. Para esto. Para terminar botada en la nieve como un perro. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y se congelaban antes de llegar a mi barbilla. Ya ni siquiera podía llorar correctamente. El tiempo se volvió extraño. No sé cuánto estuve ahí sentada. Podrían haber sido minutos u horas. Todo se volvió borroso. La nieve, la calle, las luces de los postes. Todo se mezclaba en una neblina blanca y fría. Estaba empezando a sentir calor. Una parte racional de mi mente sabía que eso era malo. Muy malo. Significaba que la hipotermia estaba avanzando. Pronto perdería la conciencia. Y después simplemente me quedaría dormida para siempre. Parte de mí ya no le importaba. Pero entonces escuché algo. Un sonido que al principio pensé que era producto de mi mente alucinando por el frío. El sonido de motores. Muchos motores. Abrí los ojos con dificultad. Mis párpados pesaban toneladas. Y lo que vi me hizo pensar que definitivamente estaba alucinando. 17 autos. Autos lujosos, negros, brillantes, imposibles. Se detuvieron frente a mí formando una línea perfecta. Las luces delanteras me cegaron por un momento. Las puertas comenzaron a abrirse. Hombres vestidos con trajes elegantes y abrigos caros bajaron de los vehículos. Se movían con precisión militar, como si esto fuera algo planeado. Y entonces, del auto del centro, bajó él. El hombre al que le había dado mi suéter y mi bufanda. Pero ya no parecía un vagabundo muriendo de frío. Ahora vestía un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus zapatos brillaban incluso bajo la nieve. Caminó hacia mí con pasos seguros, decididos. Los demás hombres lo seguían a una distancia respetuosa, como guardaespaldas. Se arrodilló frente a mí en la nieve sin importarle arruinar su traje carísimo. Me miró a los ojos con esa misma intensidad de antes. Y dijo apenas 3 palabras que cambiarían mi vida para siempre. Usted me salvó. No podía procesar lo que estaba viendo. Mis ojos iban del rostro de ese hombre a los 17 autos de lujo estacionados frente a mí, brillando bajo la luz de los postes como algo salido de una película. ¿Qué? Fue lo único que logré decir. Mi voz sonaba débil, confundida. El hombre extendió su mano hacia mí. Una mano con un reloj que reconocí inmediatamente porque Gustavo siempre hablaba de él. Un Patek Philippe. $50,000 en su muñeca. Mi nombre es Lorenzo, dijo con voz firme pero amable. Lorenzo Mendoza. Y necesito que venga conmigo. No entiendo nada, susurré. Mis labios apenas se movían por el frío. Lo sé. Y se lo explicaré todo. Pero primero necesito sacarla de aquí antes de que muera congelada por mi culpa. Hizo una señal con la mano. Inmediatamente 2 hombres se acercaron con una manta térmica gruesa y me la colocaron sobre los hombros. El calor fue tan repentino que me dolió. Otro hombre apareció con una botella de agua tibia. Beba despacio, ordenó Lorenzo. Su cuerpo está en shock térmico. Obedecí sin pensar. El agua me quemó la garganta, pero era la sensación más maravillosa que había experimentado en horas. Lorenzo me ayudó a ponerme de pie. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me iba a caer, pero él me sostuvo con firmeza. ¿Puede caminar?, preguntó. Asentí aunque no estaba segura. Él me guió hacia el auto del centro, el más grande y elegante de todos. Otro hombre abrió la puerta trasera. El interior era de cuero color crema, con asientos que parecían más cómodos que cualquier cama en la que había dormido. Me dejé caer en el asiento y el calor que emanaba de la calefacción me hizo soltar un suspiro involuntario. Lorenzo subió del otro lado y cerró la puerta.
De repente estábamos en una burbuja de silencio y calidez, completamente aislados del mundo exterior. Sé que está confundida, comenzó Lorenzo, quitándose su abrigo y colocándolo sobre mí. Sé que nada de esto tiene sentido. Pero necesito que sepa algo. Hace 2 horas, yo estaba muriendo. Lo miré sin entender. Tuve un accidente de auto a 5 kilómetros de aquí, continuó. Un camión perdió el control en el hielo y chocó contra mi vehículo. Mi chofer murió en el impacto. Abrí los ojos con horror. Yo logré salir, pero estaba desorientado. Golpeado. Perdí mi celular, mi billetera, todo. Mi ropa se rasgó al salir por la ventana rota. Empecé a caminar buscando ayuda. Hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Pasé frente a 18 personas, señora. 18. Algunas cruzaron la calle para evitarme. Otras me insultaron pensando que era un indigente borracho. Un hombre incluso amenazó con llamar a la policía si no me alejaba de su propiedad. Mi corazón se encogió. Estaba perdiendo la conciencia por el frío cuando llegué a esta calle. Pensé que iba a morir ahí. Y entonces la vi. Sentada en la nieve, claramente sufriendo tanto o más que yo. Y aún así, sin pensarlo 2 veces, me dio lo único que tenía para mantenerse caliente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Ese suéter y esa bufanda me salvaron la vida, señora. Me dieron los 15 minutos extra que necesitaba para que mi equipo de seguridad me encontrara. Ellos rastrearon mi última ubicación y me han estado buscando desesperadamente durante horas. Yo solo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, murmuré. Lorenzo soltó una risa amarga. No. Claramente no. 18 personas demostraron que no cualquiera lo haría. Usted fue la única. La única que vio a un ser humano sufriendo y actuó sin esperar nada a cambio. El auto comenzó a moverse suavemente. Miré por la ventana y vi mi casa alejándose. La casa de la que me habían expulsado. Las luces seguían apagadas. ¿A dónde vamos?, pregunté con voz temblorosa. A un lugar seguro. A un hospital primero, para que la revisen. Después hablaremos. No puedo pagar un hospital, dije automáticamente. La vergüenza me quemó las mejillas. Lorenzo me miró con una expresión extraña. Señora, yo soy el dueño del hospital. No supe qué responder a eso. El viaje fue corto. Llegamos a un hospital privado enorme con puertas de vidrio que se abrieron automáticamente. Lorenzo me guió adentro, donde ya había un equipo médico completo esperándonos. Me revisaron durante casi 1 hora. Hipotermia leve, deshidratación, presión arterial peligrosamente alta. Me pusieron suero intravenoso, me dieron medicamentos, me envolvieron en más mantas térmicas. Todo el tiempo Lorenzo esperó afuera de la sala. Lo podía ver a través del vidrio, hablando por teléfono, dando órdenes, moviéndose como alguien acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. Cuando los médicos terminaron, él entró con una silla de ruedas. ¿Puede caminar?, preguntó. Sí, estoy bien, intenté pararme, pero mis piernas todavía temblaban. Usará la silla, dijo con firmeza, pero sin ser grosero. Doctor Saunders. Me senté resignada. Lorenzo mismo empujó la silla por los pasillos blancos e impecables del hospital hasta un elevador privado. Subimos hasta el último piso. Las puertas se abrieron a lo que claramente era una suite exclusiva. No era una habitación de hospital. Era un departamento de lujo con ventanales enormes que mostraban la ciudad iluminada bajo la nieve. Aquí se quedará esta noche, dijo Lorenzo. Mañana hablaremos con más calma. No puedo aceptar esto, protesté débilmente. No sé quién es usted. No sé qué quiere de mí. Lorenzo se arrodilló frente a la silla de ruedas para quedar a mi altura. Me miró directamente a los ojos. ¿Qué quiero de usted? Nada. Absolutamente nada. Pero hay algo que necesito que entienda. Esperé en silencio. Yo he estado buscando algo durante mucho tiempo. Algo que pensé que ya no existía en este mundo. Bondad real. Compasión genuina. Alguien que haga lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin calcular beneficios. Hizo una pausa. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Durante su enfermedad, vimos lo peor de la humanidad.
Gente que decía ser nuestra amiga desapareció cuando ya no fuimos útiles. Familiares peleándose por la herencia antes de que ella siquiera muriera. Empleados robando cuando pensaban que no estábamos mirando. El dolor en su voz era palpable. Antes de morir, mi esposa me hizo prometer algo. Que no dejaría que el cinismo me consumiera. Que buscaría la bondad en el mundo y cuando la encontrara, la protegería. La honraría. Me tomó las manos entre las suyas. Usted me salvó la vida hoy, señora. Y no solo físicamente. Me demostró que mi esposa tenía razón. Que todavía existe gente buena. Gente que vale la pena. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Por favor, continué. Permítame devolverle aunque sea una fracción de lo que usted me dio. Yo no hice nada especial, susurré. Exactamente. Para usted fue algo natural. Instintivo. Eso es lo que lo hace tan extraordinario. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Descanse esta noche. Mañana vendrá una abogada a hablar con usted. Hay algunas cosas que necesito saber sobre su situación. Y después veremos cómo puedo ayudarla. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué haría todo esto por una extraña? Lorenzo se volteó y me sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía. Porque mi esposa me enseñó que la bondad se multiplica cuando la devuelves. Y porque algo me dice que usted ha sufrido mucho más de lo que merece. No supe qué decir. Me quedé ahí sentada, envuelta en mantas, en una suite de hospital más lujosa que cualquier lugar donde había vivido, tratando de procesar que todo esto era real. Lorenzo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una pregunta, si me permite. ¿Qué hacía sentada en la nieve? ¿Por qué estaba ahí afuera en una noche como esta? La vergüenza me aplastó. Bajé la mirada. Mi hija me echó de casa. Hoy, en mi cumpleaños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente levanté la vista, la expresión en el rostro de Lorenzo era de furia contenida. Su propia hija. Asentí sin poder hablar. Lorenzo cerró los ojos y respiró profundo, claramente intentando controlarse. Descanse, dijo finalmente con voz tensa. Mañana hablaremos de eso también. Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola en ese espacio enorme y lujoso. El silencio era abrumador. Durante horas había estado al borde de la muerte, congelándome en la calle. Y ahora estaba aquí, en este lugar imposible, gracias a un acto de bondad que ni siquiera había pensado 2 veces antes de hacer. La vida era extraña. Cruel y extraña. Me arrastré hasta la cama que había en la habitación contigua. Era tan suave que me hundí en ella como en una nube. Cerré los ojos esperando poder dormir. Pero todo lo que veía era el rostro de Luciana. El desprecio en sus ojos. La forma en que me empujó sin ningún remordimiento. ¿Cómo había llegado a esto? No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos me atacaban como cuchillos invisibles. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo, viendo pasar las horas en el reloj digital de la mesita de noche. 3 de la mañana. 4. 5. ¿En qué momento todo se había desmoronado? Recordé cuando Luciana tenía 5 años y me despertaba en las madrugadas gritando mami porque había tenido una pesadilla. Corría a su cuarto y la abrazaba hasta que se volvía a dormir. Eres la mejor mami del mundo, me decía con sus ojitos llenos de lágrimas. ¿Dónde se había ido esa niña? Recordé cuando su padre murió. Luciana tenía apenas 12 años. Un infarto fulminante se lo llevó en cuestión de minutos. De repente me encontré sola con una niña que mantener, una hipoteca que pagar, y ningún ahorro porque todo lo habíamos gastado en los tratamientos del corazón de mi esposo. Trabajé como secretaria en una oficina de abogados durante el día. Por las tardes limpiaba casas. Los fines de semana vendía comida casera en el mercado. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. Pero Luciana nunca se enteró de mis sacrificios. Me aseguré de eso. Ella tenía sus clases de piano, sus uniformes nuevos cada año, sus fiestas de cumpleaños con pastel grande y regalos. Siempre tenía lo mejor que yo podía darle. Algún día lo entenderás, me decía a mí misma cuando el cansancio me aplastaba. Algún día ella sabrá cuánto la amo. Qué estúpida fui.
Cuando Luciana entró a la universidad, vendí la casa pequeña donde habíamos vivido siempre. Era lo único de valor que teníamos. La vendí y con ese dinero pagué sus 4 años de carrera completos. Matrícula, libros, residencia, todo. Me mudé a un departamento diminuto en un barrio peligroso. Seguí trabajando en mis 3 empleos. Seguí viviendo con lo mínimo para que ella pudiera tener lo máximo. Y funcionó. Luciana se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una empresa de marketing. Conoció a Gustavo en una conferencia de negocios. La primera vez que lo trajo a casa, algo en mi interior se estremeció. Había una frialdad en sus ojos que no me gustó. Una forma de mirar a su alrededor como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Pero Luciana estaba enamorada. O eso decía. Y yo quería que mi hija fuera feliz. Se casaron 6 meses después. Una boda cara que Gustavo insistió en pagar completamente. Para demostrarle que puedo cuidar de su hija, me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Debí haberlo visto venir. Después de la boda, las cosas cambiaron lentamente. Tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron comentarios pequeños. Mamá, ya no trabajes tanto. Descansa. Ya cumpliste tu deber. Parecía que se preocupaba por mí. Pero lo que realmente quería era que dejara mis empleos para depender completamente de ella. Fui tan ingenua que lo hice. Después vinieron las críticas disfrazadas de consejos. Mamá, esa ropa ya está muy vieja. Te hace ver descuidada. Mamá, no hables de política con los amigos de Gustavo. No entiendes de esos temas. Mamá, mejor quédate en casa cuando tengamos visitas. Ellos son gente importante. Poco a poco me fue aislando, alejándome de mis amigas, de mis vecinos, de cualquiera que pudiera ser mi red de apoyo. Y cuando quedé completamente sola y dependiente, Gustavo apareció con una solución perfecta. Sucedió hace 3 años. Luciana y Gustavo querían comprar una casa más grande. Para cuando tengamos hijos, decían. Pero no tenían suficiente dinero para el enganche. Mamá, me dijo Luciana con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas. Ahora lo sé. Necesitamos tu ayuda. Si pones tu departamento como garantía y lo vendes, podemos comprar la casa de nuestros sueños. Y tú te vendrías a vivir con nosotros. Sería perfecto. Siempre estaríamos juntas. Sonaba tan bonito. Tan lógico. Firmé todo sin leer. Confié completamente. Vendí mi departamento y les di todo el dinero. Más de $200,000 ahorrados durante toda mi vida de trabajo. Compramos la casa a nombre de Luciana. Por cuestiones fiscales, explicó Gustavo. Yo no entendía nada de eso, así que asentí. Los primeros meses fueron tolerables. Luciana todavía fingía cariño cuando le convenía. Gustavo me ignoraba principalmente. Pero después de 6 meses, las máscaras comenzaron a caer. Amelia, la cocina quedó sucia. Límpiala. Amelia, mi ropa necesita plancharse. Amelia, hiciste mucho ruido anoche. No podemos dormir con tus ronquidos. Dejé de ser la madre. Me convertí en la sirvienta no pagada. Y Luciana, mi Luciana, no decía nada. Miraba hacia otro lado. O peor aún, se sumaba a los insultos. Mamá, es que eres muy sensible. Gustavo solo te está pidiendo que ayudes en la casa. Después de todo, vivimos todos aquí. Todos. Como si yo fuera una invitada en la casa que yo había pagado. Intenté buscar trabajo nuevamente, pero ya tenía 66 años. Nadie me contrataba. Mi salud empezaba a deteriorarse por el estrés. Desarrollé presión alta, problemas de tiroides, dolores constantes en las articulaciones. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Me despertaba antes que ellos para hacer el desayuno. Limpiaba todo el día. Cocinaba la cena. Me iba a dormir después que ellos. Y nunca era suficiente. La comida está muy salada. El baño no quedó bien limpio. ¿Por qué tardaste tanto en lavar mi camisa? Las críticas eran constantes. El desprecio era palpable. Pero lo peor no eran los insultos. Lo peor era la indiferencia de Luciana.
Hubo un momento, hace como un año, en que me enfermé gravemente. Una gripe fuerte que me dejó en cama con fiebre de 40 grados. Apenas podía moverme. Luciana entró a mi cuarto ese día y en lugar de preguntar cómo estaba, me dijo: «Mamá, necesito que te levantes. Tenemos invitados esta noche y la casa es un desastre». Tuve que arrastrarme fuera de la cama, temblorosa de fiebre, y limpiar toda la casa mientras ellos recibían a sus amigos en la sala. Escuchaba sus risas mientras yo fregaba el piso del baño con las manos temblando. Nadie subió a ver cómo estaba. Después de esa noche, algo dentro de mí se rompió. Entendí que había perdido a mi hija, que quizás nunca la había tenido realmente. Los siguientes meses fueron un descenso al infierno. Gustavo se volvió más cruel. Empezó a burlarse de mí frente a sus amigos. «Miren, ahí va mi suegra. La mantenida», decía riéndose mientras yo pasaba cargando la ropa sucia. Sus amigos reían con él. Luciana sonreía incómoda, pero nunca me defendía. Intenté hablar con ella. Una noche toqué la puerta de su habitación. «Luciana, hija, necesitamos hablar». «¿Ahora?» «Estoy cansada, mamá». «Es importante. Por favor». Rodó los ojos, pero me dejó pasar. Me senté en el borde de su cama mientras ella revisaba su celular sin mirarme. «No puedo seguir así», le dije con voz quebrada. «Me siento invisible en esta casa. Me siento... no sé ni cómo explicarlo». Luciana finalmente levantó la vista. Pero no había compasión en sus ojos. Había fastidio. «Mamá, eres tan dramática. Te damos casa, comida, todo. ¿Qué más quieres? Quiero que me trates como tu madre. Quiero respeto. Quiero». ¿Respeto? Mamá, respeto se gana. Y tú no has hecho nada para ganártelo. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. ¿Nada? Luciana, yo trabajé 3 empleos para criarte. Vendí mi casa para pagar tu universidad. Te di todo lo que tenía. Nadie te pidió que hicieras eso», me interrumpió con frialdad. «Esas fueron tus decisiones. No puedes ahora usar eso como chantaje emocional». Me quedé sin palabras. Sin aire. «Mira, mamá, la verdad es que ya no eres joven. Ya no aportas nada. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar en la casa sin quejarte tanto». Me paré de la cama sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No te reconozco», susurré. «¿Qué te pasó? ¿Dónde está mi hija?» Luciana volvió a su celular. «Tu hija creció. Y aprendió que en este mundo solo los fuertes sobreviven. Tú me enseñaste eso con tu vida de sacrificios que no llevaron a nada». Salí de su cuarto sin decir nada más. No había nada que decir. Los siguientes meses fueron puro sobrevivir. Sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía en el ambiente. En las miradas entre Luciana y Gustavo. En las conversaciones que cortaban cuando yo entraba a la habitación. Y entonces llegó mi cumpleaños. Me desperté temprano como siempre. Bajé a la cocina pensando que quizás, solo quizás, este año sería diferente. Quizás me dirían feliz cumpleaños. Quizás habría un abrazo. Pero la cocina estaba vacía. Silenciosa. Preparé el desayuno igual. Hice el pastel de chocolate que a Luciana le encantaba desde niña. Puse la mesa bonita. Ellos bajaron a las 10 de la mañana. No dijeron nada sobre mi cumpleaños. «El café está frío», fue lo único que dijo Gustavo antes de tirarlo al fregadero. Luciana ni siquiera me miró. Pasé el día esperando. Cocinando. Limpiando. Esperando. A las 6 de la tarde, Luciana entró a la cocina donde yo estaba terminando de lavar los platos. «Mamá, necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró. Pensé que finalmente iba a disculparse. Que iba a recordar. «Gustavo y yo hemos estado hablando. Y hemos decidido que es momento de que vivas tu propia vida». No entendí al principio. «¿Qué quieres decir?» «Que ya no puedes seguir viviendo aquí. Ya es momento de que seas independiente». El mundo se detuvo. «¿Independiente?», repetí como una idiota. «Luciana, no tengo dinero. No tengo trabajo. Todo lo que tenía lo invertí en esta casa. En tu vida».
Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Ese fue tu error, mamá. Nadie te obligó a darlo todo. Ahora tendrás que arreglártelas como todos. ¿Arreglármelas? Tengo 69 años. ¿A dónde voy a ir? No sé. Hay albergues. Programas del gobierno. Algo encontrarás. No podía estar pasando esto. No podía ser real. Luciana, por favor. Soy tu madre. Y yo soy tu hija. Una hija que ya tiene su propia vida. Su propio matrimonio. No puedo seguir cuidándote para siempre. Tú no me has cuidado ni un solo día. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. He sido yo quien limpia esta casa. Quien cocina. Quien hace todo mientras ustedes me tratan como basura. Los ojos de Luciana se endurecieron. Ah, ¿entonces así piensas? ¿Que somos unos monstruos? Mamá, te dimos techo durante 3 años. Eso es más de lo que muchos hijos hacen. Esta casa la pagué yo. Con mi dinero. Con mis ahorros de toda la vida. La casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Lo que hayas dado fue un regalo. Y los regalos no se cobran. Sentí que me ahogaba. Que el piso se abría bajo mis pies. No puedes hacer esto. Por favor. Luciana. Dame aunque sea un poco de tiempo para buscar algo. Ya hemos sido muy pacientes. Gustavo quería echarte hace meses, pero yo lo convencí de esperar. Pero ya se acabó mi paciencia. Gustavo apareció en la puerta de la cocina en ese momento. Como si hubiera estado esperando su entrada. Probablemente lo había estado. ¿Ya le dijiste? Preguntó con esa sonrisa cruel que tanto odiaba. Sí, ya sabe. Gustavo se acercó a mí. Demasiado cerca. Invadiendo mi espacio personal de forma deliberada. Mire, suegrita, la verdad es que usted ya es una carga. Come nuestra comida, usa nuestra electricidad, nuestro agua. Y lo único que hace es quejarse y quejarse. Yo limpio toda esta casa. Cocino. Lavo su ropa. Y eso no paga las cuentas. Además, podemos contratar a alguien que haga eso y que no esté todo el día con cara amargada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin permiso. Por favor. No tengo a dónde ir. Ese es su problema, no el nuestro, dijo Gustavo sacando su celular. De hecho, esto va a ser muy divertido. Empezó a grabarme con el teléfono. No, por favor, no hagas eso. Sonría para la cámara, suegrita. Quiero que todos vean lo dramática que es. Intenté taparme la cara, pero Gustavo se movió para seguir grabándome. Miren todos. Mi suegra, la mantenida, llorando porque le pedimos que se vaya. Como si le estuviéramos haciendo algo malo. Gustavo, basta, rogué. ¿Saben qué es lo mejor? Que todo el dinero que esta vieja nos dio fue su decisión. Nadie la obligó. Y ahora quiere cobrárnoslo como si fuéramos sus deudores. Eso no es cierto. Yo nunca. Cállate, dijo Luciana con voz helada. Ya basta de teatro. Fue a mi habitación y regresó con una bolsa de basura. Empezó a meter mis cosas dentro sin ningún cuidado. Ropa, zapatos, fotografías, todo revuelto. Esto es lo que puedes llevarte. Lo demás se queda. Pero ahí dentro está el suéter que me tejió mi mamá. Está. Si no cabe en la bolsa, no te lo llevas. Me arrebató la bolsa y me la aventó a los pies. Recógela. Y vete. Luciana, por favor. Que te vayas, dije. Me agaché temblando y tomé la bolsa. Mis manos apenas podían sostenerla. Dentro podía ver el suéter tejido de mi madre asomándose entre la ropa arrugada. Espera, espera, dijo Gustavo todavía grabando. Tengo que grabar la salida triunfal. Me empujó hacia la puerta principal. Luciana iba detrás, con los brazos cruzados y esa expresión fría que ya no reconocía. Cuando llegamos a la puerta, Gustavo la abrió de par en par. La nieve entraba con el viento helado. Adelante, suegrita. Su nueva vida la espera. Vamos a ver hasta cuándo logra vivir sin nosotros, dijo con esa sonrisa burlona que ahora me perseguía en mis pesadillas.
y me empujó afuera. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe que resonó como un disparo. Me quedé ahí parada en el umbral durante no sé cuánto tiempo, esperando que se abriera, esperando que Luciana saliera corriendo, llorando, diciendo que había sido una broma horrible. Pero la puerta no se abrió. Las luces de la casa se fueron apagando una por una. Y yo me quedé ahí afuera, en la nieve, con una bolsa de basura llena de ropa vieja y un corazón hecho pedazos. Eso había sido hace apenas unas horas. Aunque parecían años. Ahora estaba aquí, en esta suite de hospital de lujo, mirando el amanecer a través de los ventanales enormes. El sol comenzaba a salir pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso. Y era horrible. Porque no podía disfrutarlo. No podía sentir nada excepto este vacío inmenso en el pecho. Alguien tocó la puerta suavemente. «Adelante», dije con voz ronca. Una mujer entró empujando un carrito con comida. Tenía unos 40 años, cabello corto, traje elegante. «Buenos días, señora Amelia. Soy Patricia, asistente del señor Lorenzo. Le traigo el desayuno». Destapó las bandejas revelando comida que se veía más cara que todo lo que había comido en meses. Huevos benedictinos, fruta fresca, jugo de naranja recién exprimido, pan artesanal. «No tengo hambre», mentí. Mi estómago rugió traicionándome. Patricia sonrió con amabilidad. «El señor Lorenzo me pidió que me asegurara de que comiera algo. Ha pasado por mucho». No tenía fuerzas para discutir. Me senté y empecé a comer mecánicamente. La comida estaba deliciosa, pero sabía a ceniza en mi boca. «El señor Lorenzo vendrá a verla en una hora», continuó Patricia. «Y también vendrá la abogada Hilda Romero. Ella va a ayudarla con algunos asuntos legales». «¿Legales?» «Sí. El señor Lorenzo me contó un poco sobre su situación. Y bueno, hay algunas cosas que podemos hacer». No entendía nada, pero asentí de todas formas. Patricia se fue después de asegurarse de que había comido lo suficiente. Me quedé sola nuevamente, perdida en mis pensamientos. Una hora después, como había prometido, Lorenzo llegó. Venía vestido con un traje gris perfectamente cortado. Se veía descansado, poderoso, como alguien que controla su mundo. «Buenos días, Amelia. ¿Cómo se siente?» «Confundida. Agradecida. No sé». Él sonrió y se sentó en el sofá frente a mí. «Es comprensible. Ayer fue un día intenso. Eso es quedarse corto». Lorenzo se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Amelia, necesito que sea completamente honesta conmigo. Necesito saber exactamente qué pasó. Toda la historia. Desde el principio». Y entonces, sin saber por qué, le conté todo. Cada detalle, cada humillación, cada momento de dolor. Las palabras salían como un torrente que había estado conteniendo durante años. Le hablé de mi esposo muerto, de criar sola a Luciana, de los 3 trabajos, de vender mi casa para pagar su universidad, de dar todos mis ahorros para la casa nueva, de los 3 años siendo tratada como sirvienta, de las burlas de Gustavo, de la indiferencia de Luciana. Lorenzo escuchó sin interrumpir. Su expresión se iba endureciendo con cada palabra. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Lorenzo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Podía ver la tensión en sus hombros. $200,000, dijo finalmente. «Usted les dio $200,000. «Sí». «¿Y tiene algún documento que pruebe eso?» «No. Confié en mi hija. Pensé que no necesitaba papeles». Lorenzo soltó una risa amarga. «Por supuesto que no. Ellos contaban con eso». Se volteó hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «Amelia, lo que le hicieron es abuso financiero. Posiblemente fraude. Definitivamente explotación de un adulto mayor. Pero ella es mi hija. Eso hace que sea peor, no mejor». Tocaron la puerta. Una mujer alta con lentes y portafolio entró. Tenía unos 50 años y una presencia que imponía respeto inmediato. «Señora Amelia, soy Hilda Romero, abogada especialista en derecho familiar y de adultos mayores».
Me extendió la mano y se la estreché débilmente. Hilda se sentó y abrió su portafolio sacando una tablet. El señor Lorenzo me puso al tanto de su situación. He estado investigando toda la noche. Y tengo buenas y malas noticias. Deme las malas primero. La casa está legalmente a nombre de su hija. Sin un contrato que demuestre que el dinero fue un préstamo y no un regalo, va a ser muy difícil recuperarlo. Mi corazón se hundió. Las buenas noticias son que podemos hacer muchas otras cosas. Podemos demandarla por abuso financiero, por explotación, por incumplimiento de deber filial. No quiero demandar a mi hija. Entiendo. Pero necesita entender algo. Gente como su hija y su yerno solo responden cuando sienten consecuencias reales. Lorenzo intervino. Amelia, no le estamos pidiendo que se vengue. Le estamos ofreciendo justicia. Hay una diferencia. No sé si puedo hacer eso. No tiene que decidir ahora, dijo Hilda guardando su tablet. Piénselo. Mientras tanto, hay algo más importante que necesitamos resolver. ¿Qué? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer con su vida de ahora en adelante? Lorenzo se acercó y se sentó a mi lado. Tengo una propuesta para usted. ¿Una propuesta? Pregunté con desconfianza. Había aprendido a desconfiar de las propuestas que sonaban demasiado buenas. Lorenzo asintió y se acomodó en el sofá. Como le mencioné ayer, mi esposa murió hace 3 años. Antes de morir, creamos juntos una fundación. La Fundación Esperanza. Nos dedicamos a ayudar a adultos mayores en situaciones vulnerables. Hizo una pausa. Tenemos refugios, programas de capacitación, asistencia legal, apoyo médico. Ayudamos a personas como usted que han sido abandonadas, estafadas o abusadas por sus propias familias. Suena noble, dije sinceramente. Lo es. Pero hay un problema. Yo puedo poner el dinero, puedo contratar abogados y doctores. Pero me falta algo crucial. ¿Qué? Alguien que realmente entienda por lo que pasan estas personas. Alguien que haya vivido el dolor, la humillación, el abandono. Alguien con empatía real, no aprendida. Me miró directamente a los ojos. Necesito a alguien como usted. Me quedé sin palabras. Me está ofreciendo un trabajo. Más que eso. Le estoy ofreciendo un propósito. Una razón para levantarse cada mañana. Y sí, también un salario de $5,000 mensuales. Casi me caigo de la silla. ¿5,000? No. No puedo aceptar eso. Es demasiado. Es lo que vale el puesto, intervino Hilda. Coordinadora de empatía y enlace comunitario. He revisado las descripciones de puestos similares en otras fundaciones. 5,000 es justo. Pero yo no tengo experiencia. No tengo estudios. Solo terminé la preparatoria. Tiene algo mejor que estudios, dijo Lorenzo. Tiene experiencia de vida. Tiene bondad genuina. Y tiene la habilidad de conectar con la gente a nivel humano. Eso no se enseña en ninguna universidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. Parecía que últimamente no podía dejar de llorar. No entiendo por qué hace esto. ¿Por qué por mí? Lorenzo se inclinó hacia adelante. Porque cuando estaba muriendo de frío ayer, 18 personas me ignoraron. Pero usted, que estaba sufriendo tanto o más que yo, me dio lo único que tenía sin pensarlo 2 veces. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es usted. Además, agregó Hilda con una sonrisa, necesitamos llenar el puesto. La última persona que lo tenía se jubiló hace 2 meses. Estaría haciendo un favor a la fundación. No sé qué decir. Diga que sí, respondió Lorenzo simplemente. Diga que sí y empezamos mañana mismo. Le conseguiremos un departamento, le daremos anticipos para que compre lo necesario, y comenzará su capacitación. Capacitación. Sí. Aunque tiene la empatía y la experiencia, necesitará aprender sobre los procesos legales, los recursos disponibles, cómo manejar casos difíciles. Será intenso, pero sé que puede hacerlo. Mi mente giraba tratando de procesar todo esto. Hace 24 horas estaba sentada en la nieve esperando morir. Y ahora me estaban ofreciendo un trabajo, un departamento,
una nueva vida. Era demasiado. Era imposible. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy buena en esto? Entonces aprenderá, dijo Lorenzo con firmeza. Amelia, usted crió a una hija sola. Trabajó 3 empleos simultáneamente. Sobrevivió 3 años de abuso constante. Si pudo hacer todo eso, puede hacer esto. Respiré profundo. Luego otro más. Está bien, susurré. Lo haré. Lorenzo sonrió y fue la sonrisa más genuina que le había visto. Excelente. Hilda, procede con todo. Hilda sacó una carpeta de su portafolio. Necesito que firme algunos documentos. Contrato laboral, acuerdos de confidencialidad estándar, formularios de impuestos. Tómese su tiempo para leer todo. Pasé las siguientes 2 horas leyendo y firmando papeles. Hilda me explicaba cada documento con paciencia, asegurándose de que entendiera todo antes de firmar. Cuando terminamos, Lorenzo se puso de pie. Ahora vamos a buscarle un lugar donde vivir. ¿Ahora? Así de rápido. No hay razón para esperar. Tengo algunas propiedades disponibles. Vamos a ver cuál le gusta más. Salimos del hospital hacia uno de esos autos negros lujosos. El conductor nos llevó a través de la ciudad mientras Lorenzo me iba explicando más sobre la fundación. Tenemos 3 refugios principales en la ciudad. Cada uno puede albergar hasta 50 personas. Ofrecemos hospedaje temporal mientras ayudamos a los adultos mayores a reconstruir sus vidas. Y funciona. Más de lo que imaginábamos. En 3 años hemos ayudado a casi 500 personas. Algunos encuentran trabajo, otros se reconectan con familiares que si los quieren, otros simplemente encuentran un lugar seguro para pasar sus últimos años con dignidad. Su pasión era evidente. Esto no era solo un proyecto caritativo para él. Era personal. Su esposa debe haber sido una mujer increíble, dije suavemente. Lorenzo miró por la ventana, con los ojos brillantes. Lo era. Elena. Era médico. Trabajaba en un hospital público atendiendo principalmente a adultos mayores sin recursos. Veía todos los días el abandono, el abuso, la negligencia. Le rompía el corazón. Hizo una pausa. Cuando le diagnosticaron cáncer, me hizo prometerle que usaría mi dinero para algo que importara. Que no me quedaría sentado contando millones mientras gente como sus pacientes sufría. Cumplió su promesa. Estoy intentándolo. Pero hay tanto por hacer. Tantas personas que necesitan ayuda. El auto se detuvo frente a un edificio de departamentos. No era ostentoso, pero se veía limpio, seguro, bien mantenido. Esta es la primera opción, dijo Lorenzo. Departamentos para empleados de la fundación. Segundo piso, un dormitorio, cocina equipada, sala de estar. Subimos y entramos al departamento. Era pequeño pero acogedor. Ventanas grandes dejaban entrar mucha luz. Los muebles eran simples pero cómodos. Había una pequeña terraza con vista a un parque. Era perfecto. Era más de lo que me había atrevido a soñar. ¿Qué le parece?, preguntó Lorenzo. Es hermoso, susurré tocando las cortinas con cuidado, como si fueran a desaparecer si las tocaba muy fuerte. Hay 2 opciones más si quiere verlas. No. Este está perfecto. Lorenzo sonrió. Entonces es suyo. Le daremos un adelanto de 2 meses de salario hoy mismo para que compre lo necesario. Ropa, artículos personales, lo que necesite. No puedo aceptar tanto. Amelia me interrumpió con gentileza pero firmeza. Deje de decir que no puede aceptar. Usted se ha pasado toda la vida dando. Es hora de que aprenda a recibir. Esas palabras me golpearon como un trueno. Tenía razón. Nunca había sabido recibir. Siempre dando, siempre sacrificándome, siempre poniendo a todos antes que a mí. ¿Y dónde me había llevado eso? Tiene razón, admití finalmente. Por supuesto que tengo razón, dijo con una sonrisa. Ahora, vamos a la fundación. Quiero presentarle a algunas personas. El resto del día pasó como un sueño. Lorenzo me llevó al edificio principal de la Fundación Esperanza. Era enorme, moderno, lleno de gente trabajando con propósito. Me presentó a doctores, abogados,
trabajadores sociales, cocineros, enfermeras. Todos me recibieron con calidez genuina. Me hacían sentir bienvenida, valorada. Amelia será nuestra nueva coordinadora de empatía, les decía Lorenzo. Va a ser el puente entre nosotros y las personas a las que servimos. Una mujer mayor se acercó a mí. Tenía que tener unos 75 años, cabello blanco perfectamente peinado, ojos amables. Bienvenida, querida. Soy Antonia. Soy una de las residentes aquí. ¿Residente? Sí. Llegué hace un año después de que mi hijo me robara todos mis ahorros y me dejara en la calle. Lorenzo y su fundación me salvaron la vida. La abracé sin pensarlo. Ella me devolvió el abrazo con fuerza. Va a ayudar a mucha gente, me susurró al oído. Lo puedo ver en sus ojos. Usted entiende el dolor porque lo ha vivido. Cuando nos separamos, ambas teníamos lágrimas en los ojos. El resto del día conocí a más personas. Cada una con su historia de abandono, traición o abuso. Cada una reconstruyendo su vida con la ayuda de la fundación. Y cada una mirándome con esperanza cuando Lorenzo les decía que yo iba a ayudar a coordinar sus casos. Era abrumador. Era aterrador. Era exactamente lo que necesitaba. Esa noche, Lorenzo me llevó de vuelta a mi nuevo departamento. Habían traído bolsas llenas de ropa nueva, artículos de higiene, sábanas, toallas, todo lo básico que necesitaba. Mañana empieza su capacitación, dijo Lorenzo antes de irse. 9 de la mañana. No llegue tarde. Sonrió para quitarle seriedad a sus palabras. Cuando se fue, me quedé sola en mi departamento. Mi departamento. Mío. Caminé lentamente por cada habitación tocando las paredes, los muebles, asegurándome de que era real. Me senté en el sofá y finalmente me permití procesarlo todo. En 24 horas, mi vida había dado un giro de 180 grados. Había tocado fondo. Había estado lista para morir. Y ahora tenía un trabajo, un hogar, un propósito. Todo porque le había dado un suéter a un extraño. La vida era extraña, cruel y extraña. Pero a veces, muy de vez en cuando, también era mágica. Me fui a dormir esa noche por primera vez en años sin tener miedo. Sin sentirme rechazada. Sin preguntarme si alguien me iba a gritar por la mañana. Dormí como no había dormido en años. Y cuando desperté, el sol entraba por las ventanas de mi departamento. Mi departamento. Mi nueva vida. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Cada mañana me despertaba a las 6, me preparaba con la ropa nueva que había comprado, y llegaba a la fundación a las 8:30. Media hora antes de mi hora de entrada oficial, pero necesitaba ese tiempo para prepararme mentalmente. La capacitación era agotadora pero fascinante. Aprendí sobre leyes de protección a adultos mayores, sobre recursos comunitarios disponibles, sobre cómo identificar señales de abuso y negligencia. Aprendí a llenar formularios legales, a coordinar con trabajadores sociales, a mediar en conflictos familiares. Pero lo más importante, aprendí a escuchar. Realmente escuchar. Mi primer caso fue con un hombre llamado Alfredo. Tenía 72 años y había sido abandonado por sus 3 hijos después de que desarrolló Alzheimer temprano. Lo encontraron viviendo en su auto, confundido y desnutrido. Cuando me senté con él por primera vez, no sabía qué decir. Todas las técnicas que me habían enseñado se me olvidaron. Así que simplemente le tomé la mano y lo dejé hablar. Lloró durante 1 hora contándome sobre sus hijos. Cómo los había criado solo después de que su esposa los abandonara. Cómo trabajó en construcción durante 30 años para darles educación. Como cuando empezó a olvidar cosas, ellos decidieron que era demasiado problema y lo dejaron en la calle. Solo quería que me visitaran, me dijo con voz quebrada. No pedía dinero. No pedía que me cuidaran. Solo quería verlos de vez en cuando. Entendía ese dolor mejor que nadie. Trabajamos en su caso durante semanas. Hilda logró que sus hijos al menos pagaran por su cuidado en una residencia especializada. No era lo ideal, pero era mejor que la calle. El día que Alfredo se mudó a la residencia, me abrazó llorando. Gracias por no tratarme como si estuviera loco. Gracias por verme como persona. Esas palabras se me quedaron grabadas.
Cada caso era diferente, pero todos compartían el mismo dolor fundamental. El dolor del abandono. El dolor de no importarle a las personas que se supone debían amarte. Conocí a Ángela, una mujer de 65 años cuya nuera la había estafado con un negocio falso. Perdió $150,000. Sus propios hijos le creyeron a la nuera en lugar de a ella. Conocí a Elías, un hombre de 80 años al que su hijo drogadicto le robaba la pensión cada mes. Vivía comiendo una vez al día para sobrevivir. Conocí a Hilda, no la abogada, otra Hilda de 73 años que había sido encerrada en un asilo por su familia porque querían vender su casa. Nadie la visitaba. Nadie contestaba sus llamadas. Historia tras historia de traición familiar. De hijos ingratos. De parientes crueles. Y en cada una de esas historias, veía reflejada la mía. Lorenzo tenía razón. Yo entendía su dolor porque lo había vivido. Y esa comprensión me convertía en alguien efectiva para ayudarlos. No los veía como casos o números. Los veía como personas rotas que necesitaban ser escuchadas. Mi reputación en la fundación creció rápidamente. Los residentes me buscaban específicamente. Decían que yo los entendía diferente. Que me podían hablar sin sentirse juzgados. Lorenzo estaba impresionado con mi trabajo. Me lo decía cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Amelia, el cambio en Alfredo desde que usted trabaja con él es notable. Come mejor, duerme mejor, está menos confundido. Solo lo escucho, respondía yo siempre. Exactamente. Y eso es más poderoso que cualquier medicamento. En las noches, cuando regresaba a mi departamento, me sentaba en la terraza con una taza de té y reflexionaba sobre el día. Sobre las historias que había escuchado. Sobre el dolor que había presenciado. Y algo extraño comenzó a pasar. Empecé a sanar. No de inmediato. No de forma mágica. Pero poco a poco, día a día, el peso en mi pecho se volvía más ligero. Ayudar a otros me estaba ayudando a mí misma. Entendí que lo que Luciana me había hecho no era un reflejo de mi valor. Era un reflejo de sus propias carencias. De su egoísmo. De su incapacidad para amar genuinamente. Yo no era el problema. Nunca lo había sido. Durante esos 3 meses, Luciana intentó contactarme 2 veces. Primero con mensajes de texto que llegaban a mi teléfono nuevo. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Borré el mensaje sin responder. Una semana después llegó otro. Mamá, no seas infantil. Contesta. Necesitamos hablar. También lo borré. No sentía satisfacción al ignorarla. Pero tampoco sentía culpa. Y eso era nuevo para mí. Poderoso. Lorenzo me invitó varias veces a cenar. No de forma romántica, sino como amigos. Hablábamos sobre la fundación, sobre los casos, sobre la vida. Una noche me contó más sobre Elena, su esposa. Ella era todo luz, dijo mirando su copa de vino. Incluso cuando el cáncer la estaba consumiendo, se preocupaba por los demás. Por mí. Por sus pacientes. Por extraños en la calle. Debió amarla mucho. La amé. La amo todavía. Siempre la amaré. Hubo un silencio cómodo entre nosotros. ¿Sabe lo que me dijo un día antes de morir?, preguntó Lorenzo. Negué con la cabeza. Me dijo, Lorenzo, cuando yo me vaya, vas a querer encerrarte. Vas a querer que el mundo desaparezca. Pero prométeme que no lo harás. Prométeme que seguirás viviendo. Que seguirás ayudando. Que seguirás buscando la bondad. Su voz se quebró un poco. Y ayer, cuando usted me dio ese suéter, entendí lo que Elena quería decir. La bondad existe. Solo hay que estar dispuesto a verla. Esa noche me fui a dormir pensando en Elena. En una mujer que nunca conocí pero que había cambiado mi vida indirectamente. Su legado vivía en Lorenzo. En la fundación. En cada persona que ayudábamos. Al día siguiente me llamaron de recepción. Alguien me buscaba. Bajé pensando que sería algún caso nuevo. Pero cuando llegué a la entrada, me quedé paralizada. Ahí, parada en medio del lobby elegante de la fundación, estaba Luciana. Y a su lado, con la misma expresión de superioridad de siempre, estaba Gustavo.
Mi primer instinto fue correr, esconderme, desaparecer. Pero algo dentro de mí se mantuvo firme. 3 meses de trabajo duro, de reconstruirme, de encontrar mi valor, no podían desmoronarse tan fácilmente. Respiré profundo y caminé hacia ellos con la cabeza en alto. Luciana me vio y su expresión cambió. Primero sorpresa, después algo que parecía confusión. Me miró de arriba abajo, notando mi ropa nueva, mi cabello arreglado profesionalmente, mi postura recta. Ya no era la mujer rota que habían echado a la nieve. «Mamá», dijo Luciana con voz tensa. «Finalmente te encontramos». «¿Qué hacen aquí?», pregunté con voz calmada. Sorprendentemente calmada. Gustavo dio un paso adelante con esa sonrisa que ya no me intimidaba. «Venimos a hablar contigo. Has estado ignorando nuestros mensajes». «Porque no tengo nada que hablar con ustedes». «Mamá, no seas así», dijo Luciana con un tono que intentaba sonar herido, pero que solo sonaba falso. «Somos familia». «Familia», repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Ahora somos familia? Cuando me echaste a la calle en medio de una tormenta de nieve no éramos familia. Luciana miró alrededor nerviosa. Había gente observando. Empleados de la fundación, algunos residentes. Todos nos miraban con curiosidad. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó en voz baja. No. Lo que tengan que decir pueden decirlo aquí. Gustavo perdió la sonrisa. Su rostro se endureció. Mira, vieja, no sé qué jueguito estás jugando ahora, pero necesitamos que regreses. ¿Regresar? ¿A dónde? A casa. A tu casa. Solté una risa sin humor. Esa nunca fue mi casa. Ustedes me lo dejaron muy claro. Mamá, escucha, Luciana cambió de táctica, su voz ahora suplicante. Cometimos un error. Estábamos estresados. Gustavo estaba pasando por problemas en el trabajo y yo no estaba pensando con claridad. ¿Y cuánto tiempo te tomó darte cuenta de ese error? 3 meses. Hemos estado buscándote por todas partes. Pensamos que algo malo te había pasado. Algo malo me pasó. Me echaron de mi propia casa el día de mi cumpleaños. Eso es algo malo. Gustavo se cruzó de brazos, claramente frustrado de que el drama no estuviera funcionando. Mira, la realidad es que necesitamos que vuelvas. La casa es un desastre. No tenemos quien la limpie, quien cocine. Ahí estaba. La verdad finalmente. Ah, entonces me extrañan como sirvienta. No como madre. No como familia. No es así, protestó Luciana débilmente. ¿No? Entonces, ¿cómo es? El silencio que siguió fue revelador. Sabía, murmuré, más para mí que para ellos. Sabía que solo me querían de regreso para usarme. Una voz profunda sonó detrás de mí. ¿Hay algún problema aquí, Amelia? Me volteé. Lorenzo estaba ahí, vestido impecablemente como siempre, con una expresión que no daba lugar a tonterías. Luciana y Gustavo lo miraron con los ojos muy abiertos. Reconocían dinero y poder cuando lo veían. ¿Quién es usted?, preguntó Gustavo con menos arrogancia que antes. Soy Lorenzo Mendoza, el fundador y director de esta organización. ¿Y ustedes son? Somos la familia de Amelia, respondió Luciana rápidamente. Su hija y su yerno. Lorenzo los miró de arriba abajo con una expresión glacial. Ustedes son las personas que la echaron a la calle en medio de una tormenta de nieve. Luciana palideció. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Lorenzo era peligrosamente suave. Empujar a una mujer de 69 años a la calle con una bolsa de basura es un malentendido. Señor, no sé qué le habrá contado ella, pero las cosas no fueron así. Tengo el video, interrumpió Lorenzo. El que su esposo subió a redes sociales burlándose de ella. Lo descargué antes de que lo borraran. ¿Quiere que lo veamos juntos? Gustavo dio un paso atrás como si lo hubieran abofeteado. Eso fue. ¿Un intento de humillarla públicamente? Sí, lo fue. Lorenzo se puso a mi lado, una presencia sólida y protectora. Amelia es ahora empleada de esta fundación, coordinadora de empatía y enlace comunitario.
Es una profesional valiosa y respetada aquí, y no voy a permitir que vengan a acosarla a su lugar de trabajo. No estamos acosando a nadie, dijo Luciana con voz temblorosa. Solo queremos hablar con nuestra madre. Entonces pueden pedirle una cita, a través de los canales apropiados, como cualquier otra persona. Esto es ridículo, explotó Gustavo. Es nuestra familia. No necesitamos una cita para hablar con ella. Cuando dejó de ser familia fue cuando la echaron a la calle, respondió Lorenzo con frialdad. Ahora son simplemente dos extraños molestando a mi empleada. Hizo una señal. 2 guardias de seguridad se acercaron. Estos señores ya se van, les dijo Lorenzo. Mamá, por favor. Luciana ignoró a los guardias y se dirigió directamente a mí. Había lágrimas en sus ojos ahora. Por favor. Te necesitamos. Por un momento, solo por un momento, sentí el viejo impulso. El impulso de ceder, de perdonar, de volver. Pero entonces recordé la nieve, el frío, la humillación, los 3 años de abuso, las risas, el desprecio. No, dije simplemente. No voy a volver. Pero mamá. No soy tu mamá. Las mamás son cuidadas, valoradas, amadas. Yo fui tu sirvienta. Y renuncio a ese trabajo. Las lágrimas de Luciana se volvieron más intensas. Pero había algo falso en ellas. Algo actuado. ¿Y qué se supone que vamos a hacer nosotros? Lo mismo que me dijiste a mí. Arreglárselas. Hay albergues. Programas del gobierno. Algo encontrarán. Usar sus propias palabras contra ella me dio una satisfacción que no sabía que podía sentir. Gustavo se adelantó, su rostro rojo de ira. Escúchame bien, vieja desagradecida. Esa casa la compramos con nuestro dinero. Con mi dinero, lo corregí. $200,000 de mis ahorros, que ustedes jamás pensaron devolverme. Fue un regalo. Los regalos no se devuelven. Ah, pero mi trabajo de 3 años limpiando su casa sí se cobra. Interesante lógica. Lorenzo intervino antes de que Gustavo pudiera responder. Señores, esta conversación terminó. Los guardias los acompañarán a la salida. Los guardias se acercaron más. Gustavo parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Probablemente recordó dónde estaba. En un edificio lleno de abogados y cámaras de seguridad. Luciana me miró una última vez. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja pero venenosa. Todo rastro de lágrimas había desaparecido. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, vas a recordar este momento. Sonreí. Una sonrisa genuina. Ya estoy vieja, Luciana. Y ya estuve enferma y sola. En la nieve. Donde tú me pusiste. ¿Y sabes qué descubrí? Que puedo sobrevivir sin ti. Mejor aún, puedo prosperar sin ti. Eso fue el golpe final. Vi el momento exacto en que Luciana entendió que había perdido todo poder sobre mí. Los guardias los escoltaron hacia la salida. Gustavo iba protestando, diciendo algo sobre abogados y demandas. Luciana iba en silencio, con la cabeza gacha. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, mis piernas empezaron a temblar. Lorenzo me sostuvo del brazo. «¿Está bien?» «Sí», respondí. Y lo más sorprendente era que era verdad. «Estoy bien». Lorenzo me llevó a su oficina y me preparó un té. Mis manos todavía temblaban un poco al sostener la taza, pero no era miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de haberme defendido finalmente. «Hizo lo correcto», dijo Lorenzo sentándose frente a mí. «No se siente como lo correcto. Se siente extraño. Es porque toda su vida puso a otros primero. Ahora está aprendiendo a ponerse a sí misma primero. Eso siempre se siente extraño al principio». Tomé un sorbo de té. Estaba caliente, reconfortante. «Dijeron que me necesitaban», murmuré. «Pero solo me necesitan como sirvienta. Como alguien que limpie su desastre». «Exactamente. Y usted les dejó claro que eso ya no va a pasar. ¿Cree que vuelvan?» Lorenzo se reclinó en su silla. «Probablemente.
Cuando la manipulación emocional no funciona, gente como ellos suele intentar otras tácticas. Amenazas legales. Más drama. Intentar hacerla sentir culpable. No tengo nada que ellos puedan quitarme ahora. Exacto. Y eso los vuelve impotentes. No les gusta esa sensación. Pasé el resto del día inquieta. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente seguía regresando a la confrontación. A la cara de Luciana. A sus lágrimas falsas. A su amenaza final. Esa noche, en mi departamento, me senté en la terraza mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Hola. Señora Amelia, habla Hilda Romero. Necesito informarle algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Su hija y su yerno acaban de contratar a un abogado. Van a intentar demandarla por difamación y por el dinero que usted supuestamente les debe. Me quedé sin aire. ¿Dinero que yo les debo? Yo les di todo mi dinero. Ellos son los que me deben a mí. Lo sé. Y sabemos que es una demanda sin fundamento. Pero necesitaba avisarle. Van a intentar intimidarla legalmente. ¿Qué hago? Nada. Yo me encargo de todo. Usted solo siga con su vida, con su trabajo. Deje que yo maneje la parte legal. Colgué sintiéndome mareada. Esto era real. Luciana y Gustavo realmente iban a demandarme. Después de todo lo que les había dado. Después de todo lo que me habían hecho. Los siguientes días fueron tortura. Cada vez que sonaba mi teléfono me sobresaltaba. Cada vez que alguien tocaba mi puerta esperaba que fueran ellos. Pero Lorenzo y Hilda cumplieron su palabra. Hilda manejó toda la parte legal. Presentó contrademanda por abuso financiero, explotación de adulto mayor y fraude. Las evidencias eran abrumadoras: transferencias bancarias, testimonios de vecinos, el video que Gustavo había subido. Pasaron 2 semanas. Luego 3. La demanda de Luciana fue desestimada por un juez que la llamó frívola y maliciosa. Mi contrademanda seguía adelante. Y entonces las cosas comenzaron a cambiar para ellos. Me enteré por Antonia, quien todavía tenía contactos en mi antiguo barrio. Gustavo había perdido su trabajo. Algo sobre malversación de fondos en la empresa. Estaba siendo investigado. Sin el salario de Gustavo, no podían pagar la hipoteca de la casa. La casa que yo había pagado. Luciana tuvo que tomar 2 empleos para cubrir gastos. Pero no era suficiente. Recibieron una notificación de ejecución hipotecaria. Tenían 3 meses para ponerse al día con los pagos o perderían la casa. Parte de mí se sentía mal por ellos. Era mi hija después de todo. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había estado sentada en la nieve esperando morir, esa parte no sentía nada. Es karma, me dijo Antonia cuando me contó. El universo cobrando facturas. No creo en el karma. Pues el karma sí cree en usted. Un mes después, Lorenzo me llamó a su oficina. Había algo en su expresión que no pude descifrar. ¿Qué pasó?, pregunté sentándome. Hilda ganó su contrademanda. El juez falló a su favor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que Luciana y Gustavo tienen que pagarle $150,000 por daños, explotación y sufrimiento emocional. Más intereses. No podía procesar las palabras. ¿150,000? No es todo lo que usted les dio. Pero es lo que el juez consideró justo dados las circunstancias. También ordenó que le paguen $5,000 adicionales por servicios de limpieza y cocina prestados durante 3 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No puedo creerlo. Hay más, continuó Lorenzo. Dado que ellos no pueden pagar, el juez ordenó que la casa sea vendida. El dinero de la venta se usará para pagarle a usted primero. Lo que sobre, si sobra algo, será para ellos. La casa. Mi casa. La que yo había pagado. Iba a ser vendida. Y yo iba a recuperar mi dinero. ¿Cuándo?, susurré. La casa sale a subasta en 2 semanas. Es un proceso rápido dado que hay una orden judicial de por medio. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar todo. Amelia, está bien.
No sé cómo sentirme, admití. Parte de mí está feliz. Parte de mí se siente terrible. Es mi hija. Va a perder su casa. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Amelia, ella la hizo perder su casa primero. Ella tomó su dinero, su trabajo, 3 años de su vida. Y cuando ya no le fue útil, la tiró a la calle para que muriera. Literalmente. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón no siempre escucha a la razón. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté. Eso depende de ellos. Pueden encontrar otro lugar más barato para vivir. Pueden trabajar y reconstruir. Es lo que hacen millones de personas todos los días. Es lo que yo tuve que hacer. Exactamente. Las 2 semanas pasaron rápido. El día de la subasta, no fui. No podía. Lorenzo fue en mi representación. Me llamó esa tarde. La casa se vendió por $280,000. Después de pagar su compensación y los gastos legales, les quedan unos $20,000. Suficiente para un enganche en algo más modesto. $20,000, repetí. Menos de lo que yo les había dado. Mucho menos. Amelia, ¿estás segura de que está bien? Sí, respondí. Y esta vez lo decía de verdad. Sí, estoy bien. Colgué y me senté en mi terraza mirando el atardecer. $150,000. No era todo lo que había perdido. Nunca podría recuperar los 3 años de humillación. Las noches llorando. La autoestima destrozada. Pero era algo. Era justicia. Era validación de que lo que me habían hecho estaba mal. Y lo más importante, era libertad. Libertad financiera para nunca depender de nadie nunca más. Mi teléfono sonó de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez contesté sin miedo. Hola. Mamá. Era Luciana. Su voz sonaba rota. Desesperada. ¿Qué quieres?, pregunté con voz neutral. Perdimos la casa. Perdimos todo. Por favor, mamá. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio largo después de sus palabras. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Estaba llorando. Esta vez las lágrimas sonaban reales. Mamá, ¿estás ahí? Estoy aquí. Por favor. Sé que cometí errores. Sé que te traté mal. Pero soy tu hija. Tu única hija. Cerré los ojos. Esas palabras antes me habrían destrozado. Me habrían hecho ceder inmediatamente. Pero ya no era la misma mujer. Luciana, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando te supliqué que no me echaras? Silencio. Me dijiste que nadie te había pedido que sacrificaras tanto por mí. Que esas fueron mis decisiones. Que no podía usar eso como chantaje emocional. Mamá, yo estaba enojada. No lo decía en serio. Sí lo decías. Y ¿sabes qué? Tenías razón. Fueron mis decisiones. Malas decisiones basadas en la creencia de que el amor incondicional sería correspondido. Lo siento. De verdad lo siento. ¿Qué es lo que sientes exactamente? ¿Haberme tratado mal o haber perdido tu casa? Otro silencio revelador. Las 2 cosas, dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Luciana, voy a hacer algo por ti. Algo que tú nunca hiciste por mí. ¿Qué? Voy a darte exactamente lo que me diste. Podía escuchar su respiración acelerarse. Esperanza en su voz. Vas a ayudarnos. Voy a darte información. Hay albergues en la ciudad para personas en situación de vulnerabilidad. La fundación donde trabajo tiene programas de asistencia. Hay líneas de ayuda gubernamental, oficinas de empleo, bancos de alimentos. Silencio absoluto al otro lado. Voy a enviarte una lista con direcciones y números de teléfono. Todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Es más de lo que tú me diste cuando me echaste a la nieve. Eso es todo. Su voz cambió. De súplica a ira. Nos vas a mandar a un albergue. Es lo que tú hiciste conmigo. Aunque en realidad tú no me mandaste a ningún lado. Solo me tiraste a la calle. Eres una desgraciada, escupió las palabras con veneno. Después de todo lo que hicimos por ti.
Y ahí estaba. La verdadera Luciana. La máscara finalmente caída por completo. ¿Todo lo que hicieron por mí? Luciana, yo les di $200,000. Trabajé como su sirvienta por 3 años. Y cuando ya no me necesitaban, me botaron como basura. Te dimos techo. Te dimos comida. En la casa que yo pagué. Con el dinero que yo gané. Mientras me trataban como menos que humana. ¿Sabes qué? No te necesito, su voz era puro odio ahora. No necesito nada de ti. Nunca te necesité. Fuiste tú quien siempre estuvo desesperada por mi aprobación. Sus palabras dolían porque tenían algo de verdad. Tienes razón, dije calmadamente. Estuve desesperada por tu aprobación. Por tu amor. Por alguna señal de que valorabas mis sacrificios. Pero ya no. Pues qué bueno. Porque yo tampoco te necesito. Vete al infierno. Ya estuve ahí, Luciana. 3 años viviendo en tu casa fue mi infierno. Ahora estoy en otro lugar. Un lugar donde soy valorada. Respetada. Donde tengo propósito. Disfruta tu vida perfecta entonces. Porque cuando estés muriendo sola en algún asilo, no esperes que vaya a visitarte. Una risa salió de mi garganta. Una risa genuina. Luciana, tú nunca me visitarías de todas formas. Eso lo sabemos las dos. Eres una mala madre. Siempre lo fuiste. Quizás. Pero fui la mejor madre que pude ser con lo que tenía. El error fue pensar que eso sería suficiente para ti. Te arrepentirás de esto. No. Luciana. Me arrepiento de muchas cosas. De haberte dado tanto. De haber permitido tu abuso. De no haberme ido antes. Pero de esto no me arrepiento. Colgó sin decir nada más. Me quedé ahí sentada con el teléfono en la mano, esperando sentir algo. Tristeza. Culpa. Arrepentimiento. Pero lo único que sentía era paz. Terminé con Luciana. Realmente terminé. Y estaba bien con eso. Al día siguiente envié un mensaje con la información que había prometido. Direcciones de albergues, números de asistencia social, recursos comunitarios. Cumplí mi palabra. Ella nunca respondió. 3 meses después me enteré por Antonia que Luciana y Gustavo se habían mudado a otra ciudad. Algo sobre un trabajo nuevo para Gustavo. No pregunté más. Mi vida continuó. Próspera. Llena de propósito. El dinero de la sentencia lo invertí con ayuda de Lorenzo. Tenía seguridad financiera por primera vez en mi vida. No era rica, pero tampoco dependía de nadie. Mi trabajo en la fundación se volvió mi pasión. Cada persona que ayudaba me ayudaba a mí también. Cada historia de supervivencia me recordaba mi propia fuerza. Lorenzo y yo nos volvimos muy cercanos. No romántico, pero sí familia elegida. Él me llamaba su salvadora y yo lo llamaba mi ángel guardián. No soy un ángel, decía él siempre. Solo soy alguien que reconoce bondad cuando la ve. 1 año después del día que me echaron a la nieve, la fundación organizó un evento. Una gala para recaudar fondos y crear conciencia. Lorenzo insistió en que yo diera un discurso. No soy buena hablando en público. No tiene que serlo. Solo tiene que ser honesta. La noche de la gala, subí al escenario frente a 200 personas. Todas elegantes, ricas, poderosas. Y les conté mi historia. Les hablé del abandono, del abuso, de la noche en la nieve, del momento en que le di mi suéter a un extraño, de cómo ese acto simple cambió mi vida completamente. No les cuento esto para que sientan lástima por mí, dije mirando al público. Se los cuento porque necesitan entender algo. El abuso de adultos mayores es real. Es común. Y está sucediendo en este momento en cientos de familias. Vi cabezas asintiendo. Hijos que roban pensiones. Familias que abandonan a sus ancianos. Parejas que explotan a sus suegros. No son casos aislados. Son epidemia. Mi voz se hizo más fuerte. Pero también hay esperanza. Hay lugares como esta fundación. Hay personas como Lorenzo que se niegan a mirar hacia otro lado. Y hay sobrevivientes como yo que estamos aquí para decirles, no están solos. La ovación fue ensordecedora.
Esa noche recaudamos más de $1.000.000 para la fundación. Y yo finalmente entendí mi propósito. No era ser la madre perfecta de Luciana. No era sacrificarme hasta desaparecer. Era esto: ayudar. Dar voz a los que no la tienen. Ser ejemplo de que se puede sobrevivir. Que se puede prosperar después del abandono. 2 años después, un día cualquiera, recibí una carta. Era de Luciana. Mi primer instinto fue tirarla sin abrir. Pero la curiosidad ganó. Adentro había una sola hoja. Mamá, vi tu discurso en internet. Vi cómo hablas de mí sin mencionarme por nombre. Entiendo que probablemente me odies. No te culpo. Solo quería que supieras que Gustavo y yo nos divorciamos. Estoy en terapia, intentando entender por qué me convertí en la persona que fui contigo. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que finalmente entiendo que estaba equivocada. Luciana. Leí la carta 3 veces. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí tristeza por todo el tiempo perdido. Por la relación que pudimos haber tenido. Pero no respondí la carta. Quizás algún día lo haría. Quizás no. Por ahora, estaba bien así. Guardé la carta en un cajón y salí a mi terraza. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de colores imposibles. 71 años. Eso tenía ahora. 2 años desde aquella noche en la nieve. 2 años de reconstrucción. De sanación. De encontrarme a mí misma. Sonreí mirando el horizonte. Había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Y eso era suficiente.